¿Puedes creerlo? Yo, una mujer viuda, de 68 años, todavía tengo algo que confesar, algo que nadie en San Isidro hubiera imaginado jamás. Si quieres entender mi secreto, quédate conmigo hasta el final, suscríbete, comenta, porque mi historia no es solo mía, es un eco que aún resuena en todo mi pueblo. Me llamo Guadalupe Morales, todos me conocen como Doña Lupe, la viuda que hace tamales en la esquina de la plaza, siempre con un delantal manchado de masa, con las manos oliendo a maíz y a hojas de plátano. Ese era mi mundo después de que Diego, mi esposo, partió hace más de 10 años. Diego era todo, mi compañero, el padre de mis 2 hijos, Carlos y Javier. Cuando la muerte lo arrancó de mi lado, la casa se volvió silencio, las paredes respiraban recuerdos, la cama, fría, mis hijos se fueron a la Ciudad de México, con sus estudios, con sus trabajos, y yo me quedé aquí, sola, en San Isidro, con la rutina de la iglesia, los rezos, las fiestas patronales, la soledad envuelta en rezos. Yo pensaba que mi vida ya estaba escrita, que a mi edad solo me quedaba esperar, atender la casa, encender veladoras a la Virgen, recordar a Diego en cada flor de cempasúchil en Día de Muertos. Nunca imaginé que el destino, o quizás la misma Virgen, tenía otro camino para mí. Una mañana, cuando el sol apenas bañaba la plaza, yo llevaba mis canastas de tamales para vender a los obreros, y entonces lo vi. Juan, un joven con manos fuertes, cubiertas de polvo de piedra, cincel en mano, estaba esculpiendo una imagen de la Virgen de Guadalupe, el proyecto que el padre Ignacio había encargado para adornar la iglesia. Juan tenía 32 años, los ojos brillantes, una sonrisa tímida, y una manera de mirar que traspasaba la piel. Lo saludé con un tímido buenos días, y él me devolvió un gesto cálido, algo en su mirada me estremeció. Al principio pensé que solo era cortesía, yo le llevaba tamales, él me agradecía, me contaba que venía de otro pueblo, que había aprendido el arte de esculpir desde niño, sus palabras eran suaves, y cada vez que hablábamos, sentía que el aire se llenaba de vida. No sé cuándo comenzó, pero una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los cerros, me descubrí esperando con ansias verlo, escuchar su voz. Esa sensación me asustó. ¿Cómo podía yo, una mujer que ya era abuela, sentir algo por un joven de la edad de mis propios hijos? El corazón me temblaba. La conciencia me gritaba que era pecado, que era ridículo, pero el alma me pedía que me dejara llevar. Y poco a poco, Juan se fue quedando más en mi vida, me ayudaba a cargar las canastas, me acompañaba hasta mi casa, se sentaba en la mesa conmigo, compartía el pan y el café, y yo volvía a sentir lo que creía perdido, la compañía, la risa, la ilusión. Pero San Isidro no es un pueblo que guarde secretos por mucho tiempo. Las miradas comenzaron a cambiar, las vecinas murmuraban, los hombres en la cantina lanzaban carcajadas, los sermones del padre Ignacio se tornaban extraños, cada domingo sus palabras parecían dirigidas a mí, hablaba del pecado de la carne, de la tentación, de la mujer que engaña a su edad. Yo bajaba la mirada, fingía no escuchar, pero dentro de mí ardía la vergüenza, y también la rebeldía, porque en cada gesto de Juan, yo encontraba amor verdadero. Nunca planeé nada, nunca busqué escándalo, pero el destino tenía otro golpe preparado. Pasaron los meses, yo comencé a sentirme cansada, mareos, un malestar extraño. Pensé que eran los años, el cuerpo que ya no resiste, pero la sorpresa llegó cuando el médico me miró con ojos incrédulos, me dijo algo que ni él podía creer.
Estaba embarazada. Embarazada, a los 57 años. En ese instante el mundo se me vino abajo, yo no sabía si llorar o reír. Juan me tomó de las manos, me dijo que era un milagro, que era un regalo de la Virgen, pero yo solo sentía miedo. ¿Cómo iba a enfrentarlo? ¿Qué diría mi familia? ¿Qué dirían mis hijos? Las voces del pueblo se volverían cuchillos, los sermones del padre Ignacio, sentencias de condena. Yo, la viuda de San Isidro, la que vendía tamales, la que todos respetaban, ahora sería señalada como loca, como pecadora, como bruja. Y así comenzó la tormenta que cambiaría mi vida para siempre. El secreto no tardó en explotar, la noticia corrió como fuego en la milpa, primero fueron las vecinas, después los hombres en la cantina, luego el padre Ignacio en la misa del domingo, todos supieron que yo. Guadalupe Morales, la viuda, estaba esperando un hijo, a los 57 años. El silencio en la iglesia fue brutal, yo sentía sus ojos sobre mi espalda, cuchicheos, risas contenidas, y de pronto la voz del Padre, tronando desde el púlpito, hablando de la vergüenza, del pecado, de la mujer que desafía la voluntad de Dios. Yo sabía que hablaba de mí, cada palabra era un látigo, cada mirada un juicio. Salí del templo con el rostro ardiendo. Juan caminaba a mi lado, me tomó de la mano frente a todos, y ese gesto que para mí era amor, para ellos fue gasolina en la hoguera. Escuché a una mujer gritar que yo era una bruja, que había embrujado a ese joven, que lo tenía atrapado con hechizos. Sentí piedras invisibles lanzadas a mi espalda. En la plaza los murmullos se multiplicaban, los niños me señalaban, los hombres escupían al suelo cuando yo pasaba. Mis tamales dejaron de venderse, la gente me cerraba las puertas, mi casa se volvió un sitio maldito. Lo peor llegó con mis hijos. Carlos apareció desde la Ciudad de México, llegó furioso, me gritó frente a Juan, me llamó deshonra, me dijo que lo nuestro era una aberración, que había manchado la memoria de mi esposo. Yo lo miraba con lágrimas, intentando explicarle, pero él no escuchaba. Javier, más callado, se limitó a apartarse, su silencio dolía más que los gritos de Carlos, porque ese silencio era rechazo puro, vacío, distancia. Yo me encerraba en las noches, me abrazaba el vientre, y preguntaba a la Virgen, ¿por qué yo? ¿Por qué a esta edad, con este peso sobre mí? Pero en mi corazón, muy adentro, sabía que ese niño era un milagro, un regalo inesperado, y yo no iba a dejar que nadie me lo arrebatara. Las semanas pasaban, mi cuerpo se transformaba, sentía la vida moverse dentro de mí. Cada patadita era un recordatorio, era real, era mío, era nuestro, y yo estaba dispuesta a defenderlo aunque me quedara sola contra todo San Isidro. Juan era mi fuerza, trabajaba día y noche en la escultura de la Virgen, decía que cada golpe de cincel era una oración por nosotros, llegaba cansado, con las manos heridas, pero siempre me sonreía, me decía que el pueblo algún día entendería, que un amor verdadero no conoce edad ni barreras. Yo quería creerle, pero el odio crecía. El padre Ignacio cada domingo nos señalaba sin nombrarnos, hablaba de Sodoma, de mujeres rebeldes, de maldiciones. La gente aplaudía esas palabras, y yo me hundía en la banca, sentía que el suelo me tragaba. Hubo una noche, jamás la olvidaré, alguien lanzó piedras a mis ventanas, los vidrios estallaron, escuché voces gritando insultos, bruja, pecadora, vieja maldita. Juan salió corriendo a enfrentarlos, pero las sombras huyeron entre risas, yo me quedé temblando,
abrazada al vientre, rezando para que mi hijo no escuchara ese odio que lo rodeaba incluso antes de nacer. Y sin embargo, había momentos de paz, tardes en que Juan y yo caminábamos por el campo, recogíamos flores de cempasúchil, me hablaba de sueños, de un taller donde podría enseñar a Miguel, sí, ya lo llamábamos Miguel aunque aún no nacía. Miguel Ángel, porque sería nuestra obra de arte más grande, nuestro milagro. Pero cada paso estaba marcado por miedo, porque yo no era joven, porque cada examen médico me recordaba los riesgos. El doctor me decía que mi corazón estaba débil, que mis huesos no soportaban, que un embarazo a mi edad era casi un suicidio. Yo lo escuchaba, pero dentro de mí ardía una llama, una certeza que no venía de la ciencia, sino de la fe. Yo veía a la Virgen en cada sueño, en cada vela encendida, sentía que me susurraba que siguiera adelante, que no me rindiera. Un día, cuando estaba en el mercado, una mujer se acercó, era anciana como yo, me tomó del brazo y me dijo al oído, no escuches, yo también tuve a mi último hijo tarde, no tan tarde como tú, pero sé lo que es sentir que todos te juzgan, tu niño será fuerte, no dejes que te lo arrebaten. Sus palabras fueron como agua en el desierto, me devolvieron fuerzas, y comprendí que aunque el pueblo me odiara, siempre habría una chispa de compasión, alguien que entendiera. Pero la tormenta no se detuvo, cada día era una batalla, yo con mi panza creciendo, con las piernas pesadas, con el corazón latiendo fuerte y las voces persiguiéndome. Y así, mes tras mes, me fui acercando al momento decisivo, sabiendo que lo peor aún no había llegado, que el verdadero juicio estaba por caer, y que pronto tendría que luchar no solo por mí, sino por la vida que llevaba dentro. El día comenzó como cualquier otro, el sol caía fuerte sobre San Isidro, yo llevaba mi rebozo apretado contra el pecho, el vientre pesado, las piernas hinchadas, caminaba hacia el mercado con mi canasta de tamales. Juan estaba en el taller de la iglesia, golpeando la piedra con paciencia infinita. Yo lo miré antes de salir y sentí un escalofrío, como si algo me advirtiera, pero no hice caso. Las calles estaban llenas, los niños corrían con globos, los vendedores gritaban sus ofertas, el aire olía a maíz, a chile, a sudor, yo avanzaba despacio, cada paso un esfuerzo, de pronto escuché un ruido, un motor descontrolado, la gente gritó, un coche venía a toda velocidad, directo hacia mí. No tuve tiempo, solo sentí el golpe, el mundo giró, mi cuerpo cayó al suelo, un dolor punzante atravesó mi vientre, la canasta rodó lejos, los tamales se desparramaron en el polvo, alguien gritaba mi nombre, pero todo se volvió borroso. Sangre, mucha sangre, la sentí tibia escurriendo por mis piernas, la gente alrededor murmuraba, algunos se persignaban, otros simplemente observaban con esa mezcla de morbo y juicio. Escuché a alguien decir que era castigo de Dios, que yo misma me lo había buscado. Juan llegó corriendo, su rostro desencajado, me levantó entre sus brazos, gritaba que llamaran a una ambulancia, yo apenas podía respirar, cada inhalación era fuego, mi hijo, pensé, mi hijo, no podía dejarlo. En el hospital todo fue confusión, batas blancas, luces cegadoras, voces rápidas, decían palabras que apenas entendía, desprendimiento, hemorragia, riesgo alto, escuchaba la voz del médico, decía que era casi imposible salvarnos a los dos, que había que decidir, salvarme a mí o intentar salvar al niño. Yo lloraba en silencio, no quería elegir, quería vivir, quería que él viviera, sentía que el alma se me salía,
me aferraba a la mano de Juan, su piel áspera temblaba contra la mía, me decía que resistiera, que no me dejara vencer. Después todo se apagó, entré en una oscuridad profunda, y allí comenzó otra historia. Me encontré en un campo inmenso, cubierto de flores de cempasúchil. El aire tenía un aroma dulce y penetrante, el cielo era un atardecer eterno, y a lo lejos vi una silueta, era él. Diego, mi esposo muerto, caminaba hacia mí con una sonrisa serena. Yo corrí, lo abracé, su cuerpo estaba tibio, real, como si nunca se hubiera ido. Lloré en su pecho, le dije que estaba cansada, que no podía más, que quería quedarme a su lado. Pero Diego me tomó de los hombros, me miró con esos ojos que tanto había amado, y me dijo, aún no, Lupe, tu camino todavía no termina, nuestro hijo, sí, nuestro hijo, es la luz que San Isidro necesita, debes regresar. Yo negaba, no quería volver, el dolor era demasiado, la humillación, el odio del pueblo, pero entonces escuché otra voz, más suave, como un murmullo, era como el canto de la Virgen, me decía, confía, yo estoy contigo. Las flores comenzaron a moverse, como si respiraran, y de entre ellas surgió una luz intensa, me envolvía cálida, y sentí la vida dentro de mí, la patadita de mi hijo, fuerte, insistente, era como si él mismo me llamara. Entonces comprendí, tenía que regresar, aunque me doliera, aunque el mundo me rechazara, yo debía luchar por él, por Miguel. Abrí los ojos, la luz del hospital me cegó, escuché gritos, los médicos corrían. Juan lloraba, yo apenas podía hablar, pero susurré, no me dejen, no me quiten a mi hijo. Los doctores decidieron operar, fue una carrera contra el tiempo, yo sentía que mi cuerpo se partía, que cada segundo era un filo cortándome. Escuchaba las máquinas, los instrumentos, las órdenes rápidas, y en medio de todo eso, un llanto agudo, pequeño, pero lleno de fuerza. Era él, había nacido. Miguel Ángel, mi milagro. Yo estaba débil, al borde de la inconsciencia, pero cuando lo pusieron junto a mí, lo vi, tan frágil, tan pequeño, su piel rojiza, sus manitas cerradas, y su llanto que retumbaba como un canto de victoria. Yo lloré como nunca antes, porque contra todo, contra la ciencia, contra las maldiciones, contra el odio, él estaba vivo, y yo también. Juan se arrodilló junto a la cama, besó mi frente, besó a Miguel, su voz quebrada decía gracias, gracias a Dios, gracias a la Virgen, gracias por no quitárnoslo. Pero la batalla no había terminado. Miguel era prematuro, los doctores decían que debía quedarse en incubadora, que había riesgo, que necesitaba cuidados extremos, cada hora era incertidumbre, yo rezaba sin cesar. Velaba cada respiro suyo, cada movimiento. La noticia corrió por el pueblo, algunos decían que era un milagro, otros que era brujería. El padre Ignacio se debatía entre su orgullo y la evidencia, porque lo que todos habían considerado imposible, estaba allí, vivo, latiendo, respirando. Y yo, mientras acariciaba el cristal de la incubadora, entendí que mi vida jamás volvería a ser la misma, que Miguel no era solo mi hijo, era una prueba, un mensaje, un llamado a creer más allá de lo que vemos. En mis noches de hospital, entre sueños y desvelos, escuchaba todavía la voz de Diego, susurrándome que lo protegiera, que lo guiara, que lo amara con toda mi alma, y yo lo juré, con cada fibra de mi ser. Porque aquel niño, nacido entre sangre y lágrimas, era más que carne y hueso,
era la respuesta a todas mis oraciones, era el hilo que uniría lo que estaba roto. Cuando abrí los ojos después de la operación, mi cuerpo era apenas un susurro de dolor, pero mi primera pregunta fue por Miguel. Lo busqué con la mirada, no lo vi, me desesperé, pensé que lo había perdido, hasta que una enfermera señaló la incubadora. Allí estaba, tan pequeño, conectado a tubos, luchando por cada respiro. Mi corazón se desgarró, quería tomarlo, abrazarlo, pero no podía, estaba débil, postrada, lo miraba tras el vidrio, y cada minuto era un suplicio. Escuchaba los pitidos de las máquinas, las advertencias de los doctores, decían que las próximas 72 horas serían decisivas, que no había garantía. Yo recé como nunca antes, mis manos juntas, mi frente pegada a la almohada, pedí a la Virgen que no me lo quitara, que no me dejara volver al vacío. Juan estaba allí, día y noche, sin moverse. Apenas comía, apenas dormía, solo miraba a nuestro hijo, hablándole en voz baja, contándole historias, prometiéndole que juntos construiríamos un mundo distinto. Y poco a poco, Miguel respondió, cada día un poco más fuerte, su llanto se hizo más claro, sus manitas se movían con más firmeza, los doctores lo llamaban un caso extraordinario. Decían que era improbable, que era casi imposible, pero allí estaba, desafiando toda lógica. El pueblo no tardó en enterarse, la noticia se regó como viento, unos decían que era brujería, otros que era obra del demonio, pero muchos, muchísimos, comenzaron a llamarlo milagro, venían al hospital con veladoras. Dejaban flores de cempasúchil en la entrada, rezaban frente a la Virgen, pedían por mi hijo. Yo no sabía si sentir alivio o miedo, porque los mismos que me habían insultado ahora se arrodillaban, los mismos que me habían escupido ahora encendían velas, sus miradas cambiaban, pero yo no olvidaba las piedras en mis ventanas, las risas crueles, las palabras del padre Ignacio. Una tarde, él mismo llegó, el sacerdote, se acercó a mi cama, me miró con los ojos húmedos, me pidió perdón, dijo que había juzgado sin entender, que había confundido la fe con la soberbia, que aquel niño le había abierto los ojos. Yo lo escuché, sin saber qué responder, mis labios apenas pudieron decir, yo solo soy madre, nada más. El día que Miguel salió de la incubadora fue como ver abrirse el cielo, lo colocaron en mis brazos, su calor se mezcló con mis lágrimas, lo acuné contra mi pecho y sentí que el mundo se detenía, que todo lo vivido, todo el dolor, había valido por ese instante. Juan lloraba, acariciaba su cabecita, repetía su nombre. Miguel Ángel, lo llamaba nuestro pequeño guerrero, nuestro hijo de luz, y yo lo repetía también, como si pronunciarlo fuera un rezo. Al volver a casa, el camino fue distinto, la gente nos miraba con asombro, algunos nos bendecían, otros nos pedían que dejáramos al niño en paz, que no lo expusiéramos, pero lo que yo sentía era que el pueblo ya no podía ignorar lo ocurrido, ya no podían negar lo que estaba frente a ellos. Carlos y Javier regresaron, mis hijos, los que me habían dado la espalda, llegaron con el rostro confundido, cargado de culpa. Carlos lloró al ver a su hermano, me pidió perdón, dijo que no entendía cómo había podido ser tan cruel. Javier me abrazó en silencio, y ese abrazo fue el puente que necesitaba. Yo sabía que no todo estaba resuelto, que aún había desconfianza, susurros, prejuicios, pero también sabía que algo había cambiado, el nacimiento de Miguel había abierto una grieta en los muros del odio, y por esa grieta entraba la luz. Las noches seguían siendo largas.
Miguel se despertaba con llantos frágiles, yo me levantaba con dificultad, mi cuerpo todavía resentía el accidente y la operación, pero cada vez que lo acunaba, que lo veía mirarme con esos ojitos vivos, sentía fuerzas nuevas, como si dentro de mí hubiera una primavera que se negaba a morir. San Isidro comenzó a hablar de nosotros de otra manera. Las mujeres en el mercado me preguntaban por su salud, los hombres que antes escupían ahora bajaban la cabeza, algunos hasta se ofrecían a ayudar a Juan en su taller. La escultura de la Virgen se convirtió en punto de reunión, la gente la miraba como si también hubiera sido testigo del milagro. Pero dentro de mí persistía un temor, porque sabía que la vida no se convierte en cuento de hadas de un día para otro, porque aún había quienes murmuraban que ese niño traería desgracia, que un nacimiento así no podía ser natural. Escuchaba esas voces en las sombras, y cada vez que Miguel enfermaba de fiebre, o que su llanto se hacía más fuerte, el miedo me mordía el corazón. Aún así, cada día decidía creer, cada día decidí amar más fuerte que el miedo, porque ese era el verdadero milagro, no solo que Miguel hubiera nacido, sino que yo, una mujer rota, viuda, señalada, había vuelto a encontrar la fuerza de levantar la cabeza. Una noche de noviembre, durante la fiesta de Día de Muertos, llevamos a Miguel a la plaza, encendimos veladoras frente al altar comunitario, y por primera vez en muchos años sentí que Diego estaba cerca, sentí que me miraba con orgullo, que sonreía al vernos unidos, yo, Juan, nuestros hijos, y el pequeño Miguel. Y mientras las flores de cempasúchil brillaban bajo la luna, comprendí que el milagro no era solo que mi hijo hubiera sobrevivido, el verdadero milagro era que un pueblo entero, marcado por el juicio y el rencor, comenzaba a aprender lo que significa perdonar. El tiempo pasó, los días se hicieron semanas, las semanas meses. Miguel crecía, cada sonrisa suya era un golpe de luz contra la oscuridad que me había envuelto tanto tiempo, verlo respirar, verlo dormir, era sentir que Dios mismo había decidido darme otra oportunidad. Yo lo llevaba al mercado conmigo, lo acunaba en el rebozo, y la gente lo miraba, unos con ternura, otros con desconfianza. Las miradas nunca desaparecieron del todo, pero ya no eran de burla, ahora eran de duda, de respeto contenido, de temor reverente. Las mujeres del pueblo empezaban a acercarse, algunas tocaban su frente y decían que parecía tener fuego en la mirada, otras me pedían que lo dejara bendecir el agua antes de bautizar a sus hijos. Yo me estremecía, porque no quería que lo vieran como santo. Él era solo mi niño, mi hijo, mi milagro. No quería que cargara con el peso de ser lo que otros querían que fuera. Juan trabajaba más duro que nunca, en el taller levantaba figuras para la iglesia, y cada golpe de martillo sonaba como oración. Decía que todo lo que hacía ahora era por Miguel, que nuestra vida había tomado un rumbo distinto, que teníamos que agradecer trabajando. Mis hijos mayores también regresaron poco a poco. Carlos venía con frutas. Javier con leña, se sentaban en el patio y jugaban con Miguel, lo hacían reír, y yo los miraba, y sentía que mi corazón sanaba, como si cada risa de mi hijo pegara los pedazos rotos de mi pasado. Pero no todo era paz, las noches seguían siendo duras. Miguel enfermaba con frecuencia, tos, fiebre, pequeños males que a mí me parecían tormentas. Cada vez que su piel ardía, yo temblaba, recordaba la incubadora, los tubos, el llanto débil, me quedaba en vela toda la noche rezando, suplicando que no me lo quitaran. Hubo un día en que la fiebre fue tan fuerte que pensé que lo perdería. Corrí con él en brazos hasta la iglesia, lo puse frente al altar de la Virgen, caí de rodillas,
grité con toda mi alma, no me lo quites, no otra vez, no ahora que es mi única razón de respirar. El padre Ignacio me encontró allí, se arrodilló a mi lado, tomó a Miguel entre sus brazos y rezó conmigo. Esa noche comprendí que ya no éramos enemigos, que el mismo hombre que había condenado mi vientre ahora pedía por la vida de mi hijo, y en ese momento sentí que algo en San Isidro se había quebrado para siempre. Con el tiempo, Miguel sanó. Su cuerpo se hizo más fuerte, sus pasos comenzaron a llenar la casa, su risa a retumbar en las paredes, y cada vez que corría hacia mí con los brazos abiertos, yo sentía que el cielo se abría, que Diego me miraba desde arriba y sonreía. La gente del pueblo empezó a cambiar, ya no me llamaban maldita, ya no susurraban cuando pasaba, ahora venían a pedirme consejos, a preguntarme cómo había tenido la fuerza, cómo había sobrevivido al desprecio y a la tragedia. Yo no sabía qué responder, porque no había fórmula, solo fe, solo amor por un hijo que me mantenía viva. La plaza de San Isidro comenzó a llenarse cada domingo, las familias llevaban flores, encendían velas, hablaban del milagro, de cómo un niño había nacido contra todo, y yo escuchaba, callaba, pero en el fondo sabía que lo que había cambiado no era el pueblo, sino yo. Porque había dejado de tener miedo, había dejado de esconderme, caminaba con Miguel en brazos, y aunque aún sentía las miradas clavarse en mi espalda, ya no me importaba, porque yo tenía lo que nadie podía quitarme, mi hijo, mi verdad. Un día, mientras lo bañaba en una tinita de barro, Miguel me miró fijamente, sus ojitos brillaban, y dijo una palabra clara, mamá. Ese sonido me atravesó, era simple, común, pero en mi vida fue como escuchar una campana celestial. Lloré, lo abracé, y juré que nada ni nadie nos separaría jamás. Juan entró en ese momento, me vio llorar, sonrió, y me dijo que yo era la mujer más fuerte que había conocido, que gracias a mí la esperanza había vuelto a entrar en su casa. Yo lo miré, con el corazón latiendo rápido, porque entendí que él no era solo mi compañero, él era el padre que había devuelto a Miguel un lugar en este mundo. El pueblo seguía murmurando, algunos lo llamaban el niño del milagro, otros decían que traería desgracia, pero yo sabía la verdad. No era un elegido, no era un castigo, era simplemente vida, una vida que había nacido entre la muerte, y por eso brillaba con más fuerza. Cada noche, al acostarlo, le contaba la historia de su padre, de Diego, le decía que él había sido valiente, que había amado con todo su ser, que desde el cielo lo miraba. Miguel se quedaba dormido escuchando mi voz, y yo pensaba que algún día entendería, que sabría de dónde venía, y por qué había tenido que luchar tanto para estar vivo. San Isidro, aquel pueblo que antes me escupía, comenzó a mostrar otra cara, la gente se reunía más, hablaban menos de castigos y más de esperanza, la fe se volvía menos miedo y más consuelo. Y aunque yo sabía que aún quedaban sombras, que aún había quienes dudaban, también sabía que el cambio había comenzado, y ya no habría vuelta atrás. Miguel crecía rodeado de amor, de rezos, de promesas, y yo lo veía correr entre los naranjos del patio, con sus risas encendiendo cada rincón, y entendía que mi historia, la de una mujer rota y señalada, se había convertido en un testimonio, en un fuego que no podía apagarse. Porque al final, todo lo que viví, todo lo que sufrí, me había llevado a este punto, a sostenerlo, a verlo vivir, y saber que contra toda la oscuridad, contra todos los juicios, había ganado la vida. Han pasado los años. Miguel ya no es un niño,
Ahora es un joven lleno de vida, sus manos tocan la madera como las de su padre Juan, sus ojos sueñan con formas que solo un artista puede imaginar, y cada vez que lo miro recuerdo que un día pensé que jamás lo vería caminar. Tengo 70 años, mi piel marcada, mi cabello blanco, pero mi corazón sigue latiendo con la misma fuerza que aquella noche en el hospital, cuando entre la vida y la muerte escuché la voz de Diego, y regresé porque sabía que mi hijo necesitaba mi aliento. Hoy lo veo correr por la plaza, enseñar a otros niños a dibujar, hablarles de la esperanza, decirles que no hay imposibles cuando se cree, y me tiemblan las manos, porque sé que este pueblo, San Isidro, ya no es el mismo. La gente que antes me maldecía, ahora me saluda, me sonríe, me ofrece un lugar en sus mesas, me pide consejos, me pide bendiciones, y yo sonrío, porque en el fondo sé que no soy yo la bendita, es él, es Miguel, el niño que nació de las cenizas. Pero no quiero que lo vean como un santo, quiero que lo vean como lo que realmente es, un recordatorio de que la vida puede abrirse paso en medio del dolor más oscuro, que el amor no tiene edad, que la fe puede sostener incluso a los corazones más cansados. Muchas veces me preguntan cómo lo logré, cómo soporté las burlas, el desprecio, la soledad, y yo siempre respondo lo mismo, no lo logré yo, lo logró el amor, porque cuando amas de verdad, no hay fuerza que pueda destruirte. Recuerdo cada lágrima, cada noche en vela, cada palabra cruel, y me miro ahora, rodeada de mis hijos, de mis nietos, de Miguel, y sé que valió la pena, que cada herida se convirtió en cicatriz, y cada cicatriz en testimonio. Si estás escuchando mi historia, si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo, no importa lo que el mundo diga de ti, no importa si te llaman loco, pecador, imposible, si tu corazón sabe la verdad, agárrate a ella, aunque duela, aunque te quedes solo, porque al final, la verdad siempre florece. Miguel me mira ahora, me toma de la mano, me dice que quiere esculpir un día la figura de su padre, y yo lloro, porque sé que en su sangre vive Diego, en sus manos vive Juan, y en sus ojos vive mi fe. Y este es mi mensaje, mi confesión, mi secreto convertido en voz. Yo soy Guadalupe Morales, la mujer que amó contra el tiempo, la mujer que fue madre cuando nadie lo creía, la mujer que se levantó cuando todos querían ver la caída. Si mi historia te tocó el corazón, si alguna vez has sentido que el mundo está contra ti, quiero invitarte a dejar tu comentario, cuéntame tu verdad, quiero leerte, quiero escucharte, porque cada voz importa. Y no olvides suscribirte a este canal, porque aquí seguiremos contando historias que no se olvidan, historias que queman, que sanan, que inspiran. Activa la campanita, comparte este video, porque quizás alguien allá afuera necesita escuchar lo que acabas de escuchar. Porque al final, todos tenemos un San Isidro en la vida, todos tenemos un muro de juicios que derribar, y todos necesitamos un milagro que nos recuerde que vivir siempre vale la pena.